Y con nosotros está Eduardo Holguín, director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón, el INPLAN, que comenta sobre el nivel de competitividad de la laguna en el plano nacional y bueno, cerrando ya también administración, ¿no? Porque finalmente el INPLAN pues fue un proyecto que cobra vida en la administración municipal que está por concluir y ciertamente que se han obtenido datos duros muy importantes que dan mucha luz sobre qué tipo de acciones tendrán que seguirse para poder alcanzar estos niveles de competitividad que todos queremos, porque eso significaría mejor calidad de vida para todos. Sí, uno de los grandes esfuerzos que hicimos fue desarrollar un sistema de información para tener muy precisos los datos respecto a la competitividad de la ciudad, en todos los aspectos, en el aspecto de gobierno, en sociedad, economía, movilidad, en el aspecto urbanístico, de sociedad, etcétera, ¿no? Salud, educación. Y creo que logramos el mejor sistema, y no lo digo yo, nos dieron el Premio Nacional de la Mejor Plataforma Tecnológica en materia de información. Y es una plataforma que está siendo ya muy utilizada. Ya cerca de 300 personas acuden diariamente a la plataforma. Y entran mercadólogos, entran economistas, entran estudiantes, entran ingenieros, etcétera, ¿no? O sea, creo que está siendo muy utilizada la plataforma, y esta plataforma junto con la de FOMIC y junto con la de el Consejo Cívico de las Instituciones, pues yo creo que tenemos un buen esquema de información en la comarca lagunera, ¿no? Ajá. A ver, ¿cuáles son los pasos? 1, 2, 3, las prioridades de las acciones que se tendrían que estar tomando, de los presupuestos que se tendrían que estar destinando a fortalecer la competitividad. Mira, yo creo que tenemos que dedicar muchos esfuerzos a lograr corregir los problemas estructurales de la ciudad. Son problemas de modelo de ciudad que tenemos, ¿no? Esos son los principales problemas que descalifican la competitividad de la laguna. El ONU Habitat nos puso una calificación de 55 puntos sobre 100, ¿no? INCO nos coloca en el lugar 24 de 77 ciudades, ¿no? Pero no vamos a pasar de las posiciones medias o bajas y no nos vamos a subir al rango de los 10 primeras ciudades, y lo podemos hacer porque es una ciudad media, potencialmente muy apta, pero necesitamos entrarle a los problemas estructurales. ¿De qué problemas me refiero? Lo que nos descalifica ONU Habitat precisamente es por el crecimiento desmedido de la ciudad, un modelo expansionista que no tiene límites y que nos está costando mucho, ¿no? Una ciudad que crece hacia el norte y hacia el oriente y se está vaciando en el resto ¿Quién es responsable de ello? Pues yo creo que ese es un modelo que se ha venido siguiendo desde muchos trienios o cuatrienios, ¿no? Muchos periodos gubernamentales y también estatales, ¿no? Que no se ha corregido eso, y no es único de la comarca lagunera. También tenemos una deficiencia en espacios públicos. El 55% de los espacios públicos está encerrado en fraccionamientos, y además tenemos un problema. ¿Te refieres a las áreas verdes? A las plazas. A las plazas públicas, ¿no? Y a los parques públicos. Que no son públicos. Que son públicos, pero no son públicos. Pero no se puede acceder a ellos. Es una contradicción terrible ahí, ¿no? En términos prácticos no lo son. No lo son. Y además de que son muy pocos, aunque estuvieran abiertos, son muy pocos. Tenemos 4 metros cuadrados de plazas y de parques públicos por cada habitante, y deberíamos de tener más de 10. Entonces, y ahora ya la tendencia mundial, la agenda nueva, la agenda global urbana, que se deriva de Hábitat 3, de cuando se juntan todos los países de ONU y determinan cuáles son las tendencias mundiales, pues andamos muy mal en cuanto a tendencias mundiales urbanísticas. La principal premisa, el principal paradigma de la nueva agenda urbana es el derecho a la ciudad y el derecho al espacio público. Entonces, si partimos del derecho al espacio público, pues eso nos resta muchísima competitividad el análisis de estas organizaciones, de la ONU, del INCO, de los organismos del Banco Mundial, etcétera, ¿no? Director, cuando empezó la administración y cuando surgió el INPLAN, se dijo muy claramente que no sería un organismo que vendría inmediatamente a poner orden o a cambiar cierta normatividad. Y recuerdo muy bien tus palabras respecto a la necesidad de diagnosticar y de tener datos certeros sobre los cuales poder tomar decisiones. Sí.
y que una vez que se fueran construyendo esos datos, el siguiente paso sería también sensibilizar a la autoridad sobre que tome decisiones en función de eso y no de otras cosas, como históricamente se ha hecho. Sí. ¿Se logró avanzar en eso? Hoy se están tomando decisiones a partir de los datos y no de otros Parcialmente factores. sí, por ejemplo, el reglamento de zonificación y uso de suelo, el nuevo reglamento urbano de la ciudad, pues fue desarrollado por el INPLAN, ¿no? Y tiene más de 200 disposiciones que sí se acataron y sí están en un reglamento. Ahora, como ustedes dicen, el chiste es que ese reglamento sea funcional, ¿verdad? Que la gente, la sociedad y el gobierno lo acaten, ¿no? Lo lleven a cabo. Pero ahí está el reglamento. En materia de la generación de los reglamentos de leyes, el INPLAN cumplió. Ahora, están dándose sorpresas interesantes, ¿no? Al final de este cuatrienio. Por ejemplo, escuché que Verónica Martínez del PRI, una de las líderes más fuertes del PRI, pues ya tomó el proyecto de drenaje pluvial y lo está llevando al CEAS, ¿no? Entonces, le está buscándole recursos al proyecto del INPLAN. Y eso a mí me agrada muchísimo, porque uno de los problemas que tenemos es la problemática relacionada con el drenaje pluvial. Nada más que parece que Verónica Martínez ya pidió licencia a su diputación, y entonces esto se va a integrar a antes de que saliera, todo anota, pues, parece quién le da seguimiento. Pues ojalá que el CEAS lo agarre, este organismo Pero ¿por qué tenemos que implorar a Dios? Porque en el ojalá está la imploración a Dios para que esto ocurra. O sea, pues no podemos decir ojalá, Eduardo. Tenemos que decir qué se va a hacer para que esto ocurra y no estar esperando a que el milagro sea el que nos resuelva los problemas. Sí, tienes razón. Tenemos que llevar esto a programas obligatorios. Por ejemplo, en el programa Director de Desarrollo Urbano estamos proponiendo que hacer un nuevo programa, pero que sea realmente eje rector, porque tenemos programas de desarrollo urbano, pero son a veces actos simulados nada más. O sea, no hay una vinculación con las autoridades. Las autoridades lo hacen o no lo hacen. Este programa a veces lo emiten, pero luego no lo ejercen. Entonces necesitamos hacerle como le hacen otras ciudades, lo hemos dicho muchas veces aquí, Guadalajara, la Ciudad de México, León, Chihuahua, Juárez, que los programas derivados de los INPLANes son vinculantes, o sea, son obligatorios. Entonces, eso sí necesitamos hacerlo. Lo han hecho otras ciudades y nosotros no tenemos por qué no hacerlo, ¿no? El problema surge cuando los intereses particulares se sobreponen a los intereses de la ciudad. Que sucede mucho aquí en Torreón. Pues es que, si no, ¿cómo entender lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Porque... Sí, es terrible. Tenemos muchos grupos de poder que ejercen demasiado poder y trabajan bajo nada más sus propios intereses. Son los dones los dones dichos en plural para mencionar al don fulano y don Mangano. Al don fulano, que respetamos muchísimo, ¿no? Que a veces el origen de sus recursos no es lícito, pero que son hombres de mucho poder o organizaciones de mucho poder. Las cámaras ejercen, bueno, no precisamente las cámaras no son lícitas, ellas sí son legítimas, ¿no? Uh-huh. Pero sí se ejerce el poder irrestrictamente. Desde el empresariado estás hablando. Sí, no nada más el gobierno, sino también la sociedad. O sea, tenemos que romper esos grupos de poder en programas y en leyes, ¿no? En programas vinculantes y en leyes vinculantes. Pero cuando una persona que no es autoridad, que no ha sido electa para tomar decisiones, se legitima como un ente de poder, es porque finalmente, más allá de la sociedad, alguien lo ha legitimado y alguien ha tomado en consideración por lo menos sus sugerencias o sus necesidades, ¿no? Sí. La propia autoridad ha legitimado esos grupos de poder. Sí, ha sido décadas de esta formación de estos grupos de poder, pero se han roto en otros lugares. Se han roto esos esquemas de poder, o sea, no se logra el óptimo, pero sí tenemos un León, Guanajuato, que el programa Director de Desarrollo Urbano es el eje rector y es obligatorio, ¿no? Y digan lo que digan los fraccionadores o digan lo que digan el interés del señor que tiene el terreno, ¿no? Si la sociedad dijo que que en ese terreno se tiene que construir un edificio público, se construye un edificio ¿Y qué falta para que así sea aquí en Torreón? Que lo bajemos a leyes, ¿no? Jaime Torres te pregunta,
¿Cuáles estudios tienen de una infraestructura básica para poder desarrollar estructuras urbanas verticales por su tendencia a criticar el crecimiento horizontal de la ciudad? El programa director de desarrollo del centro histórico ya está listo por parte del INPLAN. Y lo bueno es que don Jorge Cermeño está muy interesado en el programa y ese programa espero que el próximo año lo bajemos a reglamento. Ajá. Un programa muy interesante. Lo que hicimos, déjenme platicarles, es que hay muchos estudios respecto al centro histórico. Es increíble todos los estudios que hay que se han hecho. Por ejemplo, una compañía japonesa hizo un plan de desarrollo del centro histórico, pero ahí se quedan. Entonces los desarchivamos todo, los empezamos a actualizar y hay una riqueza tremenda en estudios. No necesitamos más estudios. Entonces lo que hicimos fue actualizar los números, actualizar las cuestiones urbanísticas y trabajar con el equipo del INPLAN, y ahora lo vamos a someter a la sociedad y junto con la sociedad, junto con las cámaras, vamos a determinar qué es lo que se tiene que hacer. Pues ojalá y que el día de mañana no venga otro director del INPLAN a decirnos, ahí están los estudios que hizo el INPLAN en determinado momento y que no sirven para nada. Yo no sé cómo lo van a hacer, práctica de vida, experiencia de vida, todos estos estudios que ustedes han venido a obtener. Bueno, te voy a explicar una experiencia muy agradable en estos últimos meses que hemos tenido. Don Jorge está haciendo su plan de desarrollo, ¿verdad?, del 2018, le toca un año de gestión, pero está incorporando las propuestas del INPLAN y seriamente las está incorporando. Entonces, estamos trabajando conjuntamente, todos los directores de la administración de don Jorge han estado trabajando, o hemos estado más bien nosotros trabajando con ellos, y la relación de acciones es muy puntual y compromete al INPLAN, compromete a los directores y compromete a la sociedad. Entonces, yo creo que ya se hizo un esfuerzo. Todo este esfuerzo que hemos hecho se está materializando en un programa muy, muy puntuales de acción de don Jorge Cermeño. Te pregunto algo que a su vez nos preguntan desde un mensaje de WhatsApp. ¿Cuál fue la relación costo-beneficio de la presencia del INPLAN? Datos y planes que solo sirvieron para dos cosas, a medias, sin resultados tangibles. Por eso es que la pregunta es tan puntual. Sí, yo creo que el sistema de información del INPLAN es de una gran riqueza y sirve para muchísimas cosas. Ha servido para estudios de mercado de las compañías privadas, ha servido para atraer inversiones. El programa director de desarrollo urbano pues nos sirvió para hacer el reglamento. Es un reglamento muy moderno que por lo menos tenemos la esperanza de que si se ejerce, si don Jorge y las siguientes administraciones, sean de partido que sean, si lo respetan el reglamento, pues la ciudad va a empezar a cambiar, ¿no? Entonces, sí hay, no es letra muerta lo que se hizo en el plan, menos ahora que se están retomando todos los programas de drenaje pluvial, el programa de política industrial, el programa de centro histórico, el plan de desarrollo urbano. Todos estos programas están ahí y los están retomando la nueva administración. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque finalmente son los hechos los que hablan y los que nos ofrecen los resultados del trabajo de cada una de las direcciones. Director, ¿tú o tu equipo ha recibido una invitación explícita para continuar los trabajos de investigación? Pues el equipo sí. Yo creo que también, pero no estoy seguro. Sin embargo, creo que el INPLAN va a seguir y va a seguir con el mismo equipo de trabajo. Eso es lo que yo creo y que he entendido de don Jorge. ¿Cuánta gente trabaja hoy en el INPLAN? Trabajan 26 personas. Bueno, menos porque nunca hemos podido tener la plantilla completa. Andamos en unos 20 gentes. Se comunica, te pregunta Gerardo Calvillo, ¿qué se debe hacer para que el derecho a la ciudad sea un derecho reconocido como en la Ciudad de México? Sí, esa es una pregunta tremenda y muy buena, ¿no? Es muy importante. Yo creo que es punto por punto, ¿no? No nada más, no es tan fácil contestarlo, hay que hablarlo en términos, por ejemplo, de movilidad, ¿no? Para que la gente tenga derecho a la ciudad tenemos que limitar el número de carros. O sea, y esa es toda una hazaña lograrlo, ¿no? Porque tenemos un modelo de ciudad, pues que es propia para el carro, ¿no? Ya lo dijimos la vez pasada, el 60% de la ciudad
es un almacén de carros. Entonces tenemos que tener leyes y reglamentos que eviten ya la expansión del modelo de la ciudad sin límites, ¿no? Tenemos una ciudad sin límites, entonces tenemos también la expansión de un parque vehicular sin límites, y no hay que ponerle reglas a la no invasión de las banquetas, a la no invasión de las cunetas, al respeto a la movilidad y a la vialidad, a la vialidad. Leyes por leyes, ¿no? Yo creo que las leyes son los que generan un Estado de Derecho. Las leyes y el respeto a las leyes. El mexicano no necesita mucho para educarse, para que respete el Estado de Derecho. Lo podemos ver, cuesta $2 lo que te cuesta pasar a los Estados Unidos. Inmediatamente te vuelves un ciudadano respetuoso. Y eso, si no aplicamos la ley, no vamos a tener un Estado de Derecho y no vamos a tener una ciudad competitiva. Yo creo que el principal problema, una de las principales problemáticas en la competitividad es el Estado de Derecho. No aplicación de la ley. Si ustedes, las preguntas que ustedes tuvieron están relacionadas con la no aplicación de los reglamentos, con la cuestión de los grupos de poder que hacen lo que les da la gana, etcétera, ¿no? Que finalmente es una no aplicación por parte de la propia autoridad. De la parte de la autoridad y la ciudadanía, ¿no? Si tú analizas lo que está diciendo Transparencia Internacional en materia de corrupción, compete a los dos, o a los tres, ¿no? Sí, pero a ver, ¿qué pasaría si la autoridad realmente cumpliera a cabalidad y hiciera respetar cada una de las leyes y reglamentos que rigen los municipios? ¿Qué pasaría? Sí, seríamos un país con un Estado de Derecho muy elevado y entrarían inversiones, porque mucho más inversiones, habría mucho más empleo, sí, mucho más bienestar. Porque aquí habría que sopesar de quién es más la responsabilidad, porque estoy de acuerdo que la corrupción es una ruta de ida y vuelta, sí, pero creo que la autoridad tiene más responsabilidad todavía, sí, y tiene razón. Con qué hacer valer el Estado de Derecho. Nosotros somos más responsables, pero también los liderazgos, ¿verdad? No hablemos de la sociedad como una entelequia, ¿no? O sea, sino los liderazgos en la sociedad, los que deciden estas cuestiones son los líderes de la sociedad. Entonces tenemos que tener líderes, a mí me parece que en La Laguna está pasando eso, A mí me sorprende lo que está pasando en FOMEC, lo que está pasando en el Consejo Cívico de las instituciones, los empresarios que están alrededor de estas organizaciones, los que están a favor de un sistema de anticorrupción, empresarios laguneros, y yo creo que se está trabajando bien, o sea, inclusive INCO nos califica muy bien en materia de política, ¿no? Porque en política incluye liderazgos sociales. Yo creo que estamos creciendo en liderazgos. Tú misma eres un líder, ustedes mismos son líderes en esta sociedad y son líderes demandantes, contestatarios, ¿no? O sea, a mí sí me anima La Laguna, ¿no? A mí no me... Yo creo que sí debes de estar contenta en las posadas, fíjate. Yo creo que a todos nos anima La Laguna bueno, a casi todos. Aquí, ¿no? Sí. Está creciendo La Laguna y hay una conciencia cívica y es una sociedad moderna, O sea, tenemos muchos problemas, sobre todo problemas estructurales, problemas de estructura, ¿no? En materia de parque vehicular, en materia de crecimiento expansivo, en materia de poca densidad de la ciudad. Pero también tenemos una sociedad cada vez más consciente, ¿no? Que nos demanda más a los funcionarios públicos. Yo estaba escuchando creo que al señor Calvillo que hablaba, ¿no? Y hablaba de una sociedad más exigente que se va a enfrentar. Bueno, también a Ricardo Segura, ¿no? Estaba escuchándolo. Y estoy de acuerdo en varias cosas con él, o sea, es una sociedad que va a enfrentar Miguel Riquelme y Jorge Cermeño, pues mucho más contestataria, ¿no? Mucho más demandante. Una sociedad más fortalecida, ¿no? Sí, pero déjame preguntarte una cosa. Sí, está bien los datos y las revisiones y los estudios y demás. Pero ¿por qué no se van a lo básico? ¿Cómo podemos ser competitivos con las calles como están? Sí, hay cuestiones básicas. Y hace poco estuvimos en una universidad y estábamos platicando de los indicadores de competitividad y me dicen, oiga, señor Holguín, me dice, ¿por qué no tapan los baches por primero? Bien. Es lo primero que tienen que hacer. Nos corta el sistema. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Felices fiestas. Vamos a la pausa comercial y regresamos.